Bueno, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo andan? Acá de vuelta el loco de la LEF transmitiendo un nuevo video que hoy la verdad que no tenía planificado hacer ningún video, pero con el resultado del día de ayer de la selección me pareció interesante hacer una reflexión, principalmente sobre el defecto que tiene el ser humano y que creíamos que lo teníamos los argentinos, porque a veces somos medios bocones y nos tildan principalmente en el resto de Sudamérica de ser agrandados, de ser cancheros, bueno, está el famoso chiste que dice que a un argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale, bueno, toda esa sarta de taradeces, que parece que, bueno, que con el paso del tiempo, porque ese refrán ya lo escucho de hace 50 años, más o menos de cuando nací, parece que se fue contaminando, si somos así los argentinos, digamos, por ahí fue un virus que se fue contaminando a otros países, y parece que a los brasileros le tocó, ¿no? Con el caso de este muchacho Rafinha. Pero este es el gran problema de hablar de más, ¿no? O hablar antes de tiempo, digamos, posiblemente sin conocimiento o por estar por alguna situación caliente o enojado, o lo que fuera, o levantar un poco digamos, de polvo mediático, o muchas veces también al ser humano lo traiciona su, digamos, su ego y por su quizás antigüedad en la profesión, y estoy hablando en este caso del periodismo, por teóricamente su experiencia, también lo traiciona sus palabras. Y acá mezclo un poco a Rafinha con Fernando Niembro, que en el año 2019, cuando Argentina jugó la Copa América, que no me acuerdo en dónde se jugó, pero que Argentina terminó tercera, le ganó el partido por el tercer puesto a Chile, y que teóricamente dicen que el partido contra Brasil fue donde Argentina y principalmente Messi hizo el clic, y de ahí en adelante fue todo para mejor, ¿no? Es decir, se logró la Copa América del 2021, se logró la Copa América perdón, se logró el Mundial, se ganó la finalísima unos meses antes a Italia en Wembley. Es decir, se han roto récords a récord, ¿no? Hasta, bueno, llegar a ser bicampeón de América y, bueno, y ahora en unas, obviamente, eliminatorias que son una risa, pues estos básicamente son partidos casi amistosos, porque imagínense que de 10 equipos clasifican 6 y medio, y obviamente Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, son selecciones que no pueden estar ausentes del compromiso, porque obviamente han aumentado el cupo, la cantidad de equipos para el Mundial, y bueno, obviamente que la Conmebol van a ir los mejores, obviamente. ¿Y a qué voy con esto? Porque Fernando Niembro, yo me acuerdo en aquella época escuchaba la radio, o escuchaba allá YouTube, ¿no? Digamos, y hablaba de él, hacía poquito que se había hecho cargo, les hago un poco de historia, es decir, después del Mundial de Rusia 2018, ese fracaso rutilante que tuvo Argentina, obviamente a Sampaoli lo eyectan y toma el control de la selección este chico Lionel Scaloni, que es un Peckerman Boys, ¿no? Como todos los que forman parte de ese equipo técnico tan exitoso. Aymar, bueno, creo que Ayala no lo sé, pero Aymar y Samuel sí, obviamente, son todos chicos que salieron campeón con Peckerman en las inferiores o en las selecciones menores. Y hablaba del joven e inexperto Scaloni. Claro, en aquella época Scaloni tenía 40 años o 39, no me acuerdo, más o menos. Creo que yo le saco 4 o 5 años de diferencia. Y le hablaba del joven e inexperto. Bueno, miren dónde llegó el joven e inexperto, y obviamente pedía la cabeza de Scaloni, ¿no? Bueno, y estamos hablando no de Azaro en aquella época, sino que estamos hablando de Niembro, que ya era un periodista súper consagrado, con una gran experiencia en los medios, con una importancia en su palabra y en lo que decía, un formador de opinión deportiva, futbolística, digamos, y la pifió de esa manera, ¿no?
por hablar de más, quizás respondiendo a algún interés o a lo que fuera. Eran épocas bastante complicadas en la AFA, creo que hacía poquito, que creo que se había hecho cargo Tapia de la dirección de la AFA. Bueno, eran tiempos turbulentos, obviamente había sequía absoluta de títulos y bueno, y obviamente que la oportunidad de negocios estaba al orden del día. Les recuerdo también el que si el Pollo Viñuelo en ESPN, ¿no? Diciendo, si lo tengo que pensar, preferiría que Argentina pierda en la Copa América del 2021. Bueno, la cantidad de pavadas que han dicho y que bueno, ahora obviamente esta gente se tiene que esconder o tiene que negarlo o callarse la boca, pero bueno, obviamente nadie resiste un archivo y más ahora en tiempos de redes sociales. ¿Por qué lo conecto con Rafinha? Porque bueno, Rafinha, digamos que este partido era un partido en donde obviamente Argentina y Brasil siempre se quieren ganar, porque obviamente es uno de los clásicos mundiales. Yo creo que es el clásico de los mundiales, por la historia y por la pica siempre que hay entre Argentina y Brasil. Pero la verdad que este equipo argentino, y generalmente Argentina no tuvo esa costumbre futbolera de andar boqueando, como tampoco lo han tenido los uruguayos en su momento, de andar boqueando antes del partido. Es decir, se boquea durante el partido y se demuestra durante el encuentro. Y la verdad que lo de Rafinha, por lo menos a mí me tomó muy, muy de sorpresa, porque no creía que los brasileños iban a sobrar tanto, y sabiendo de que, bueno, esta era una selección que, no sé, quizás leyó mal el presente este muchacho y dijo, bueno, como no están con Messi. Yo no me acuerdo si estas declaraciones las dijo antes o después del partido de Argentina contra Uruguay, pero bueno, se lo dijo a Romario encima, así que quedó enganchado mal. Y esto me hace acordar, ustedes saben que soy fan de la historia, a un tal Filisberto Caldera Bran Pontes. Voy a decir, ¿quién carajo es este hombre? Bueno, este era el marqués de Barbacena, era el comandante supremo, un general, de las tropas imperiales durante la guerra, para los brasileños la guerra cisplatina, es decir, la guerra por el control de la banda oriental, para nosotros la guerra contra el imperio del Brasil, Brasil hasta, bueno, poquito más, digamos que hasta la década del 70, 80, creo, del siglo XIX, fue un imperio, era una monarquía, y en ese momento lo gobernaba Pedro I, año 1827, y el problema eran todas cuestiones heredadas, obviamente, de la derrota española en el Río de la Plata, del proceso de emancipación, y bueno, la banda oriental había quedado ahí en el medio de las disputas entre, digamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio Portugués, y cuando se retira Portugal, es con el famoso grito de Ipiranga, ¿no?, de Pedro I, Eu fico, que Brasil se convierte en imperio, ¿no? Y sigue obviamente la misma política expansionista que siempre tuvo Portugal, obviamente. Y esto fue una guerra en donde se definió básicamente, bueno, esto ya lo comenté cuando hablé sobre la reseña de libros sobre Emilio Campo, que escribió sobre el general Alvear en la batalla de Ituzaingó. Y bueno, esto de lo que yo me quiero referir, este buen señor, el marqués de Barbacena, le mandaba partes al emperador en forma muy optimista, diciendo, lo vamos a barrer del campo, este es un ejército que no sé, el ejército republicano, como lo llamaban al ejército argentino y uruguayo, es un ejército prácticamente de gaucho, de milicia. Nosotros somos regimientos profesionales, claro, la infantería prácticamente era toda alemana, era un ejército en su concepción europeo, pero en Ituzaingó tuvo que salir corriendo. Fue una derrota impresionante en donde, bueno, salieron corriendo más o menos, tampoco que fue un desastre absoluto, porque después, bueno, obviamente lo que Argentina ganó en el campo de batalla medio que lo perdió en la mesa de negociaciones por el amigo Lord Ponsonby, por eso los uruguayos su independencia se la deben a este buen hombre, pero obviamente que se tuvieron que retirar del campo de batalla porque la batalla la perdieron. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones logísticas y operacionales, el ejército republicano, digamos, ya le quedaba la lengua un poco afuera para perseguir a ese ejército imperial en retirada, pero bueno, fue derrotado, y fue derrotado hasta, yo digo,
como una goleada. A ver, no estoy comparando una batalla, obviamente la guerra es una cuestión sangrienta, con una justa deportiva, ¿no? Pero en algunas cositas, digamos, que se parecen. Este hombre tuvo que salir, se tuvo que tomar las de Villadiego con su ejército más o menos organizado, pero bastante sangrando y vapuleado, y hasta perdió su tren de artillería y su parque de artillería y de intendencia. Hasta eso fue una carga creo que del regimiento de Lavalle, en donde, bueno, como les conté en el video anterior, hasta, bueno, se tomaron banderas y hasta se tomó una marcha, había una música escrita en un pentagrama, que era una marcha, la verdad que no sé qué nombre tenía, y obviamente al capturarla los argentinos, a esa marcha se puso Ituzaingó, ¿no? Que teóricamente creo que es la marcha con la que las Fuerzas Armadas Argentinas o el Estado argentino reciben a los mandatarios extranjeros cuando llegan al país. No sé si se seguirá haciendo, porque ustedes saben que cambiaron mucho las cosas. Yo tengo entendido que por ceremonial se tiene que seguir haciendo. La verdad que no sé si cuando viene el presidente de Brasil la tocan, pero bueno, era una marcha brasilera que, bueno, al haberla perdido en batalla, se convirtió en un trofeo de guerra, y las Provincias Unidas del Río de la Plata la adoptaron como una marcha propia, por eso se llama Ituzaingó, por el nombre de la batalla. Por eso digo eso de hablar de más antes, ¿no? Es decir, les vamos a pegar una paliza adentro y fuera de la cancha. No sé, fuera de la cancha, ¿a quién le iban a pegar una paliza a 5 brasileros contra 90.000 argentinos y encima con los borrachos del tablón en la tribuna? Les sirvió bastante mal a los brasileros, como le fue mal en la cancha. Yo creo que es una mala idea, digo, para cualquier ciudadano del mundo que boquee contra las capacidades de los argentinos, porque cuando los argentinos nos enojamos, muchas veces sacamos lo mejor de nosotros. Quizás por ahí, cuando estamos enojados, sacamos lo mejor de nosotros, en ese sentido. Entonces, para no caer en el error de Rafinha, en el error del Marqués de Barbacena, o, un ejemplo argentino, en el error de apreciación del señor Fernando Niembro, muchas veces hay que guardarse las palabras, porque, como dice el famoso dicho, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. ¿Okay? Así que, bueno, felicitaciones para el equipo de Scaloni, 4-1. Obviamente se disfruta porque se le ganó a uno de los principales rivales. Digamos, Argentina básicamente tiene como rivales Uruguay por la antigüedad del clásico, Brasil, bueno, y después Europa sería Inglaterra, Alemania y Francia. Francia ahora, ¿no? Digamos, por la final creo que son los clásicos, ¿no? Bueno, Italia y España también, pero eso es medio como jugar un partido una partida de truco de lotería entre familias, ¿no? Pero bueno, igual hay que jugar los partidos, y bueno, ahora hay que jugar la finalísima con España, y ese va a ser un partido complicado. Pero bueno, yo creo que esta selección lo puede todo. A pesar de no tenerlo a Messi, han demostrado estos pibes que la verdad que forman un equipazo. Me hacen acordar mucho, y con esto anulo Mufa, a la selección post-Maradona que había formado el Coco Basile, que se convirtió en bicampeona de América en el 91 y en el 93, jugando un fútbol espectacular. Fui testigo de eso, sin Maradona. Entonces todos dijimos, bueno, se terminó la era Maradona, comienza una nueva era en la selección nacional. Lamentablemente después, cuando las eliminatorias eran en serio y no iba toda la Conmebol a jugar un mundial, se nos complicó con esa goleada de Colombia, y bueno, obviamente se llamó urgente a Maradona para que viniera a ver si podía solucionar el problema. El problema se solucionó jugando con Australia un repechaje, y bueno, después fuimos al mundial con una selección que, si al Diego no le hubieran cortado las piernas, seguramente hubiéramos estado muy arriba, y no sé si a Brasil hubiera resultado tan fácil, porque teníamos un verdadero equipazo en aquella época. Pero bueno, la historia está para eso, para aprender, para poder seguir adelante, y yo creo que, bueno, que lo lindo de este equipo es que no se sacia nunca. En eso, más allá de todo lo negativo que ahora puede surgir un poco en la figura de Ruggeri,
Hay una anécdota, y con esto termino, no los aburro más, hay una famosa anécdota que cuenta el Bambino Veira, que a una semana después de terminar el Mundial 86, México, Argentina obviamente campeona, le suena el teléfono de su casa, él atiende y era Ruggeri. Entonces el Bambino lo empieza a felicitar y le dice: ¿para qué me llamaste? Estás de vacaciones, todavía no volvían a los entrenamientos. Creo que River terminaba el Mundial y empezaba la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores que en la primera serie, la serie de grupos, digamos, era Boca, River, Peñarol y Montevideo Wanderers. Es la copa que termina ganando River, su primer Copa Libertadores, y Ruggeri le dice: no, Bambino, te llamaba para preguntarte cuándo empezamos a entrenar, porque yo está bien, pero flaco, sos campeón del mundo, hermano, eso no es para cualquiera. Sí, sí, pero yo no, ahora quiero salir campeón de la Libertadores con River y salir campeón de la Intercontinental. Yo sigo teniendo hambre. Bueno, creo que más o menos así fue la anécdota, que la cuenta siempre Bambino, y creo que el Cabezón también la ha contado. Ojalá que a estos chicos no se les vaya el hambre. Que se sigan llenando de gloria, y que bueno, ojalá que el Mundial del 2026 termine también con un bicampeonato. La verdad que sería hermoso. Pero bueno, por eso espero que no se les acabe el hambre nunca, que siempre tengan hambre de gloria y necesidad de seguir ganando, porque bueno, a veces que obviamente se va a ganar, otras veces por ahí se va a perder, pero lo importante es la actitud y que uno se sienta orgulloso de los equipos que representan al país. Así que bueno, eso nada más, muchachos, ¿eh? Así que tratemos de que cuando vayamos a decir algo, una opinión, una reflexión, nos invadan un poco los maestros grecorromanos y árabes también, que nos han formado, y digan: muchachos, tranquilos con lo que decimos, porque por ahí nos podemos llegar a arrepentir en un futuro de las cosas que hemos dicho. Agur.